Niños y niñas, hoy en Ciencia y Tecnología, ¿cómo hice para explicar cómo ocurre el día y la noche? Atentos a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Niños y niñas, cuéntales a tus familiares que hoy iniciarás el recorrido de los aprendizajes y harás una parada en la estación 1 para recordar y revisar junto con ellos lo que aprendiste, cómo lo hiciste, cómo te sentiste y qué dificultades surgieron. A partir de esto, plantearás acciones que te permitan mejorar para lograr tus aprendizajes. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy observarás detenidamente los trabajos sobre la actividad de día o de noche. Nuestras metas son las siguientes. Revisar cómo hiciste para describir cómo se produce el día y la noche. Identificar tus logros y dificultades usando la ficha del vagón. Además, proponer algunas acciones para mejorar tu aprendizaje. Inicia el recorrido haciendo tu primera parada en la estación 1 para recordar lo que trabajaste para aprender sobre el día y la noche en la actividad de día o de noche. A continuación, lee los siguientes pasos que realizarás para revisar detenidamente la actividad. Te ayudarán a reflexionar acerca de cómo aprendiste en la actividad de día o de noche parte 2 de la semana número 22. Niños y niñas, recuerden que estamos en la estación número 1. Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. 1. Identificar. ¿Cuál fue el desafío meta de la actividad? Recordemos entonces la meta de esta actividad, que es describir cómo se produce el ciclo del día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. 2. Revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. 3. Observar cómo lo hice. Identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío meta? Observa y lee las preguntas que debes completar en el vagón 1, que corresponde a la estación 1. Estas preguntas son las siguientes. ¿Cuál fue el desafío o meta de aprendizaje? ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? ¿Qué avances y logros he tenido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué acciones me pueden ayudar a mejorar? Niños y niñas, a continuación desarrollaremos cada una de estas preguntas paso a paso. Paso número 1. Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. Responderás a estas preguntas viendo las tareas de la actividad de día o de noche, parte 2. Primera pregunta, ¿qué hicimos en la actividad? ¿Lo recuerdan, niños y niñas? Pues justamente este fue el desafío o la meta, describir cómo se produce el ciclo del día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. Pregunta 2. ¿Cuál fue el trabajo a presentar? ¿Lo recuerdan, niños y niñas? Claro, justamente era presentar un esquema donde organizaste tu respuesta sobre este desafío o meta. Paso número 2. Revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Para explicar por qué ocurre el día y la noche debes describir cómo se produce el ciclo del día y la noche debido al movimiento de rotación de la Tierra. Recuerda la pregunta de esta actividad. ¿Cuál era? La siguiente. ¿Por qué ocurren el día y la noche? Ahora te invitamos a observar detenidamente lo que Flor realizó en la actividad de día o de noche. Flor se ha dado cuenta de que para lograr el desafío meta debe responder a la pregunta de investigación y comprobar si su respuesta es correcta. Muy bien, niños y niñas, entonces Flor responderá a esta pregunta. ¿Por qué ocurren el día y la noche? Y para eso seleccionará dos posibles respuestas. La primera que seleccionó fue
porque el Sol da vuelta alrededor de la Tierra y la ilumina. Y la otra posible respuesta que ella eligió fue, porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del Sol en uno de sus lados. Tomen en cuenta, niños y niñas, de que estas son posibles respuestas de Flor para responder a esta pregunta. Más adelante, ella revisará si las respuestas que ella seleccionó son las correctas. Recuerda, las respuestas iniciales se basan en nuestras ideas y experiencias, y al investigar las comprobaremos. Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál era la pregunta de investigación? ¿Cuál de las respuestas de Flor te parece que responde mejor a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Flor, para comprobar si sus respuestas eran correctas, realizó el siguiente plan de acciones sugerido. Elaborar un modelo y realizar la experiencia para describir por qué ocurre el día y la noche. Leer un texto informativo sobre por qué ocurre el día, la noche y el movimiento de rotación. Luego de realizar las acciones del plan, Flor utilizó el modelo de la experiencia para explicar por qué se produce el día y la noche. Se colocó el dibujo en su pecho para representar a la Tierra y pidió ayuda a un familiar para que le alumbre con una linterna. Mira cómo lo hizo. Hola amigos y profesora, voy a explicarles por qué ocurre el día y la noche. Ahora yo soy la Tierra. Esta es mi casita en Perú y la linterna es el sol. Ahorita es de día porque la linterna alumbra. Pero yo me muevo, doy una vuelta. Y en Perú estaría de noche y en mi espalda china estaría de día, porque la linterna la ilumina. Después de realizar la experiencia, Flor señala que ha logrado describir cómo se produce el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. Según lo leído sobre lo que explicó Flor, ¿crees que lo logró según las características o criterios que debe tener su tarea? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Muy bien, niños y niñas, después de que Flor realizara su experiencia, en su ficha de evaluación, ella leyó su meta, que es describir cómo se produce el ciclo del día y la noche debido al movimiento de rotación de la Tierra, y colocó una X en lo logré. ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Realmente Flor logró cumplir con esta meta? Claro, muy bien. Ella logró cumplir con esta meta, porque según la experiencia que realizó, explicó paso a paso y describió cómo es que se origina el día y la noche. Paso número 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido. Flor, con la ayuda de su familiar, revisó las ideas que describió sobre cómo ocurre el día y la noche. Señala las ideas que crees que ha considerado en su descripción leída en el texto anterior. Muy bien, niños y niñas, entonces en esta tabla ustedes colocarán los checks según lo que tú consideras que Flor realizó. Por ejemplo, identificó que se mueve el sol o la tierra. Yo me muevo, doy una vuelta. Ella en la tierra se mueve. Muy bien, entonces diríamos que sí identificó, que es aquello que se mueve. Relacionó el sol y la tierra. Describió que el sol ilumina a un lado de la tierra. Muy bien, eso también lo realizó Flor. Entonces, una vez que tú hagas esto, podrías continuar leyendo y colocando los checks según las acciones de la experiencia que realizó Flor. Ayuda, Flor. ¿Qué información crees que le faltó incluir en su descripción? ¿Dónde podría buscar la información que le falta? Niños y niñas, después de observar la experiencia que realizó Flor, responde a la siguiente pregunta. ¿Crees que Flor utilizó la información científica consultada en el texto de día o de noche para dar respuesta a la pregunta de investigación y describir por qué ocurre el día y la noche? ¿Cómo lo sabes? A ver, niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Flor habrá utilizado la información consultada del texto de día o de noche? ¿A qué se refiere? A esta información y las otras informaciones que estaban en esa actividad, ¿verdad? ¿La habrá utilizado?
Por supuesto que sí, porque ella realizó esta misma experiencia paso a paso. Entonces esa respuesta lo escribe justamente aquí. Flor piensa que puede leer nuevamente el texto de día o de noche, o tal vez ver un video con la ayuda de un familiar para complementar sus ideas sobre el movimiento de rotación de la Tierra y cómo se produce el día y la noche. También recordó la experiencia con el modelo. Flor también revisó su registro. Mira cómo lo hizo. Niños y niñas, este es el registro de Flor y tendremos que ayudarle a colocar los checks según lo que ella realizó y respondió en esta hoja de actividad. Iniciemos entonces. ¿Identificó quién representaba el sol? A ver, veamos. ¿Qué representa tu familiar con la linterna? El sol. Sí identificó. ¿Identificó quién representaba la tierra? Veamos entonces por aquí. Muy bien. ¿Qué representas con la imagen de la casa que gira? La tierra. Sí lo logró. Describió qué sucede cuando la persona que representa la Tierra gira sobre sí misma. A ver, veamos. ¿Qué ocurre cuando giras sobre tu mismo sitio? La luz de la linterna ilumina una parte de tu cuerpo. Entonces sí describió. ¿Identificó cuándo es de día y cuándo de noche? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Muy bien, con la experiencia que ella realizó y siguiendo estos pasos, sí lo identificó. Lo único es que aquí no observamos las respuestas. Eso sería el único detalle. Flor olvidó desarrollar estas preguntas de la experiencia. ¿Y tú, cómo respondiste a estas preguntas? Observa los pasos 2 y 3 de la experiencia realizada y luego responde a estas preguntas. ¿Cuándo representaste tu casa de día? ¿Por qué? ¿Recuerdan, niños y niñas? Claro, justamente cuando estabas frente a la luz de la linterna, ya que la luz iluminaba tu casita. De esa manera representaste el día. ¿Cuándo representaste tu casa de noche? ¿Por qué? ¿Ya recordaron? Muy bien, cuando ustedes estaban de espaldas a la luz de la linterna. Entonces la luz de la linterna no podía iluminar tu casita. De esa manera representaste la noche. Recuerda, mientras la Tierra gira, la luz del Sol ilumina la mitad de la Tierra que está frente a él. Por eso es de día en esa parte del planeta. Entre tanto, la mitad ubicada más lejos del Sol está oscura, por lo que en esa parte es de noche. Muy bien. Ahora, antes de explicar por qué ocurre el día y la noche, Flor respondió a la pregunta de investigación completando el siguiente esquema. Observen entonces las respuestas de Flor. Recuerda, los esquemas nos ayudan a organizar nuestras ideas para explicar o dar respuesta a una pregunta u organizar información de un tema. Luego de observar el esquema, responde algunas preguntas. Niños y niñas, recuerden que este esquema ha sido desarrollado por Flor. Entonces, a responder a las siguientes preguntas. ¿Representó Flor en qué lado de la Tierra es de día o de noche? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Claro, sí lo representó, ¿verdad? Justamente aquí escribió que este lado de la Tierra es de día y este lado de la Tierra es de noche. Por eso lo sabemos. ¿Qué ideas del esquema utilizó en su explicación? ¿Recuerdan la explicación que realizó Flor? Pues bien, ¿qué ideas habrá utilizado de este esquema? Muy bien, todas estas ideas, ¿verdad? ¿Cuál de las posibles respuestas a la pregunta de investigación logró comprobar? ¿Cómo lo sabes? Recuerden, niños y niñas, que en un inicio Flor seleccionó dos posibles respuestas. Entonces, según la experiencia que ella realizó, ¿cuál de estas dos que ella eligió logró comprobar? ¿Será porque el Sol da vueltas alrededor de la Tierra y lo ilumina? ¿O será porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del Sol en uno de sus lados? ¿Qué dicen ustedes? Señalen con su dedito. Muy bien. Logró comprobar porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del Sol en uno de sus lados. Recuerda, la Tierra se mueve alrededor de sí misma, es decir, gira sobre su propio eje mediante el movimiento de rotación que genera el día y la noche. Tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Este movimiento recibe el nombre de rotación.
Flor le comentó a su familia que se sentía contenta por las nuevas ideas que ha aprendido. Les contó que la actividad que le gustó más fue la experiencia con el modelo y que lo que le causa dificultad es, a veces, leer los textos informativos, porque demora en hacerlo. Sin embargo, se siente bien cuando recibe ayuda o encuentra formas de hacerlo mejor. Por ejemplo, los esquemas le ayudan a ordenar sus ideas. Paso número 4. Pensar, ¿qué debo hacer para mejorar mi trabajo? Según las respuestas anteriores, responde, ¿qué debe hacer Flor para mejorar su trabajo? Si lo logró, ¿qué debe hacer Flor para seguir utilizando lo aprendido? Niños y niñas, ustedes deberán escribir aquí una propuesta para que Flor pueda seguir utilizando lo que aprendió. Por ejemplo, ella podría enseñar lo que aprendió explicando sobre cómo se produce el día y la noche a sus compañeros y compañeras y también a sus familiares. Si no lo logró, ¿qué tendrá que hacer Flor para que la próxima vez lo haga mejor? Flor piensa que hizo bien la experiencia del modelo, pero cree que debe mejorar. Entonces aquí escribirás una propuesta para que Flor pueda seguir mejorando sus aprendizajes. Por ejemplo, ella podría realizar este modelo del día y de la noche que también están en las hojas de actividades de la semana número 22. Comenta con tu familiar las respuestas a las preguntas del vagón de Flor. ¿Qué acciones hizo bien? Pues las acciones que realizó bien Flor son las siguientes. Registró la experiencia con el modelo. Usó el modelo para describir por qué ocurre el día y la noche. ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? Revisar información de fichas, libros para completar o mejorar sus explicaciones. Flor, con la ayuda de su familiar, leyó nuevamente la ficha informativa de día o de noche y completó su descripción con la relación entre el movimiento de rotación de la Tierra y el paso del día y la noche para mejorar su explicación a la pregunta de investigación, usando su modelo. ¿Por qué ocurre el día y la noche? Ahora yo soy la Tierra. Esta es mi casita en Perú y la linterna es el sol. Ahorita es de día porque el sol alumbra este lado. Pero si la Tierra gira, yo, sobre sí misma lentamente, en Perú va oscureciendo hasta que es de noche y al otro lado de la Tierra, mi espalda, donde está China, sería de día, porque el sol, la linterna, la ilumina. El movimiento de la Tierra se llama rotación y cuando gira sobre sí misma se produce el día y... Muy bien, niños y niñas, de esta manera es que Flor describió cómo es que se produce el día y la noche. Ahora, así como Flor ha revisado detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hizo bien y las que debe mejorar, te toca revisar tus propios trabajos con ayuda de un familiar. Luego, completa las preguntas del vagón 1 con la información que recogiste en la estación 1. Recuerda, al realizar las actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. Expresa libremente tus respuestas. Ten en cuenta lo siguiente. Toma el tiempo que necesites para recordar de qué trata y cómo hiciste esas actividades. Lee las preguntas y las respuestas que diste en las actividades realizadas. Para ello, revisa tu cuaderno o tu portafolio. Con ayuda de las preguntas que te proponemos en el vagón 1, lee nuevamente lo que escribiste. Escribe en el vagón lo que hallaste de acuerdo a las preguntas planteadas. Dialoga con un familiar sobre las emociones que sientes al recordar e identificar tus logros y dificultades. Con ayuda de un familiar, dibuja este esquema y colorea el número con el color que corresponda en cada cuadrante, según cómo te sentiste en el momento de la actividad que se cita. El mayor valor es 3, es decir, si te sentiste muy bien, podrías colorear todo el cuadrante del 1 al 3. Si no te sentiste tan bien, colorea hasta el 2 o solo el 1, depende de ti. Muy bien, niños y niñas, por ejemplo,
En este cuadrante pintarás de color celeste, en este otro cuadrante de color verde, en este cuadrante de color amarillo y en este cuadrante de color anaranjado. Recuerda que el máximo puntaje es 3. Si te sentiste muy bien, más o menos es 2 y un poco menos es 1. Por ejemplo, aquí podríamos decir que nos sentimos muy bien al ver mis logros. Entonces pintaremos todo el cuadrante. Es hora de hacer un recuento de lo que has colocado en el vagón 1. Las siguientes preguntas también pueden ayudarte a seguir mejorando. Respóndelas con ayuda de un familiar. Muy bien, niños y niñas, ustedes tendrán que leer cada pregunta y responder según tus propias experiencias al momento de desarrollar la actividad número 22. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Según lo que hemos visto en la experiencia de Flor, podríamos decir de que a partir de ahora será necesario leer mi desafío o meta. ¿Qué tengo que mejorar? Por ejemplo, leer atentamente cada indicación de las actividades y así irás completando este recuadro con cada respuesta a las preguntas. Ustedes pueden. Y como ustedes ya saben, es hora de evaluar tus metas. Coloca los checks según corresponda.